Muy buenos días, ¿cómo están todos y todas? Un placer estar con ustedes en el día de hoy. Me gustaría, señor Pérez, entrar a analizar quiénes formaron parte de ese estudio, cómo se hizo, en qué se basó y cómo se llegó a algunas conclusiones específicas. Okay. El estudio se llama Milena y es una metodología que ha sido desarrollada por el Fondo de Población en la región de América Latina, y ya hay 10 países, Panamá es el 11º, que han venido aplicando la metodología para poder hacer un análisis de lo que mencionábamos, el costo de oportunidad y las consecuencias del costo socioeconómico del embarazo en cada país. El estudio se basa en data oficial, y en este caso en Panamá se tomó la encuesta de propósitos múltiples del año 2019, del cual tuvimos acceso a través del INEC, para cruzar las variables y poder entonces determinar las diferencias entre las mujeres que fueron madres antes de los 19 años y las mujeres que fueron madres en su edad adulta, de manera tal de que se podía ver, cruzando diferentes variables, las diferencias desde el aspecto del ingreso laboral, por una parte, del otro del desempleo, y por otro dentro de la formalidad o informalidad del trabajo que logran alcanzar. Y eso da unas cifras reveladoras de 495 millones de dólares. A eso se le añadió el análisis del costo de salud que representa, o sea, cuando una mujer o cuando una joven se embaraza tempranamente, el riesgo de muertes maternas y de complicaciones durante tanto en el periodo del puerperio como en el momento del parto, se elevan los costos de atención usualmente y hasta puede correr peligro la vida de la madre. Y además se analizó el aspecto de digamos, el impacto fiscal que tiene al reducirse la capacidad de contribución dentro de la economía, y eso representó otros 15 millones de dólares. En total, fueron 525 millones de dólares que representan el 0.7% del Producto Interno Bruto del país. Ahora, dicho eso, yo digo 0.7% del Producto Interno Bruto y la gente se queda como que, bueno, ajá, ¿y qué significa eso? Bueno, para ponerlo más en contexto, te pongo un ejemplo puntual que todos los panameños conocemos. En el año 2019, el canal aportó al fisco 1.800, creo que 24 millones de dólares en ese año. ¿Okay? Eso representa 5 millones de dólares diarios de aporte al fisco. Bueno, los 495 millones, que es el impacto socioeconómico, representarían 99 días de aporte del canal. En pocas palabras, representa si el canal estuviese inoperante durante 3 meses, básicamente. Entonces, con eso tú te das una idea. Imagínate que aquí en Panamá digamos, bueno, el canal no va a operar durante 3 meses. Ese es el costo del embarazo adolescente, para ponerlo en contexto de que cualquiera pueda entender. Y le iba a preguntar eso, ¿cuáles son las consecuencias sociales? Porque efectivamente veíamos ese gran titular la semana pasada, el costo de 500 millones al año, pero aparte de eso, ¿cuáles son las consecuencias sociales que tiene esta cifra? Okay. El embarazo adolescente compromete los beneficios, por un lado, del bono demográfico y la inversión en capital humano. Cuando digo esto, voy a explicar el tema del bono demográfico, porque a veces se pierde. Bono demográfico es la composición de la población en Panamá se divide en grupos dependientes y en grupos productivos. Los dos grupos dependientes son desde que tú naces hasta los 14 años de edad. ¿Okay? Menores de 15 básicamente son grupos dependientes porque se supone que no tienen un modo de ingreso propio. Y el otro grupo dependiente es de 65 años en adelante, hasta, o sea, la etapa de la jubilación y la vejez. Entonces, esos grupos, entre mayor o menor proporción van a afectar ese bono demográfico. Bono demográfico significa entonces el grupo de gente que esté en edad productiva, o sea, que puedan estar trabajando y contribuyendo a la economía del país. Panamá aún no ha alcanzado el pleno de su bono demográfico, aproximadamente en el año 2030 va a alcanzar ese, donde 65 a 67% de la población total va a estar en edad productiva. Si los que están en la edad productiva no han podido
prepararse plenamente, o sea, no han tenido un acceso a una educación integral, una educación que les permite a ellos incursionar en el plano laboral de manera plena, con las debidas, con los debidos formalidad, o sea, estamos hablando que estén inscritos en la caja del Seguro Social, que tengan acceso a salud, en fin. Si ese grupo de personas están trabajando en informalidad, no van a poder aprovechar plenamente el crecimiento del país. Y el país mismo tampoco va a poder crecer en la medida que podría. Entonces, cuando alguien se embaraza temprano, afecta o básicamente aumenta la proporción de las personas dependientes. Y a la mujer embarazada o a la joven embarazada la excluye muchas veces del sistema educativo, ya sea por voluntad propia, porque tiene un niño que cuidar y no tiene con quién dejarlo, o porque en oportunidades hasta el entorno en las escuelas se hace difícil. Entonces, básicamente, esto es terrible porque al salir del sistema educativo, ella está coartando sus posibilidades de poder formarse plenamente y poder entonces tener mejores oportunidades laborales. Por otro lado, como dije, se dificulta el acceso al mercado laboral porque si es que ingresa al mercado laboral, lo va a hacer en empleos básicamente poco remunerados, no necesariamente con la debida seguridad social, ya sea porque tiene que aceptar un empleo que le pagan diariamente o de alguna forma no tiene acceso a todos los requisitos de la ley. Y por otro lado, aumenta su carga de trabajo no remunerado porque aún trabajando, cuando regresa a su hogar, tiene por los modelos de género que muchas veces propiciamos, que ella es la que tiene que hacer todas las labores del hogar. Y muchas veces también es por la razón de que no tiene un acompañante que está con ella, al menos compartiendo las labores del hogar. Y por otro lado, reduce su capacidad de percibir ingresos, ¿no? Porque entre ese ir y venir de poder atender al niño o poder salir afuera a trabajar, se complica. Y esto es una fenómeno que genera un círculo vicioso, lamentablemente, que perpetúa la pobreza y que de alguna manera necesitamos romper. Tal cual, señor Pérez, esa iba a ser por ahí va a ser mi siguiente pregunta. Estamos ante un círculo vicioso que parece que nos tiene atrapados y que no salimos de allí. ¿En qué hemos fallado como país en resolver de raíz el problema? Ok, hay una multitud o una cantidad múltiple de factores que se podrían estar haciendo. Una definitivamente es la famosa educación sexual integral, donde necesitamos educar de manera a tono los niños desde que están en la escuela para saber detectar situaciones de posible violencia sexual y cualquier tipo de peligro que pueda haber para efecto de ir formándolos y a medida que van creciendo, incursionando o conocer sobre una información científica bien validada de su cuerpo, a su vez de lo que son relaciones íntimas que puedan ser acotadas, vuelvo, insisto, dentro de la etapa de edad que se refiere. Y de esa manera ir forjando un conocimiento para decisiones informadas por parte de los jóvenes. Por otro lado, es importante también la consejería, o sea, que ellos tengan acceso a donde puedan buscar información y información científica bien validada, porque de información sobra. Y nada más tenemos que mirar nuestros celulares, que pueden ser una fuente de información distorsionada que no necesariamente enseña de manera científica y clara los aspectos relacionados con la parte de sexualidad de todo joven y a su vez también entonces cerciorarnos de que la calidad de esa información es buena. Hoy en día existe a través del Ministerio de Salud los servicios de salud amigables para adolescentes, que son una fuente donde ellos cuentan con personal capacitado para atender a los jóvenes. Y cuando digo esto es porque muchas veces la calidad de la atención y la amigabilidad de esa atención puede hacer que un chico acceda a los sitios de salud para poder informarse debidamente y tener la debida consejería, o si le ponen cara, no lo tratan bien, el chico va a salir de ahí, no va a acceder a esos servicios. Y eso es un tema que se debe ir trabajando. A través de los servicios de salud amigables para adolescentes que se promueven a través del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, los dos. Hoy en día hay más de 120 centros de salud amigables para adolescentes en todo el país que pueden ser una fuente de referencia para nosotros. El otro punto es también la disponibilidad de insumos de regulación de la fecundidad, o sea, de la disponibilidad de anticonceptivos.
y anticonceptivos acorde a las distintas fases de los jóvenes. Por ejemplo, las mujeres adultas mayores muchas veces tienen preferencia por algún método u otro. Y lo que es necesario justamente en esas acciones de consejería es poder brindar un menú de alternativas, las que mejor le funcione a la paciente para efecto de que pueda regular su fecundidad y no caer en un embarazo no intencional. Y esto es importante porque el costo de estos insumos en oportunidades no son baratos, y cuando una persona se ve entre la disyuntiva de o compro o tengo cuidado para no quedar embarazado o voy a cenar esta noche, pues es evidente la decisión que la persona va a tomar. Entonces, la disponibilidad de estos insumos y la facilidad es importante. Señor Pérez, ¿ha tenido, sí, termine la idea, sí? No, adelante. Le iba a preguntar que si ha tenido algún impacto la pandemia, el confinamiento, las adolescentes en casa, que viven muchas veces en un ambiente hostil. ¿Ha tenido algún impacto esto en el tema del embarazo en adolescentes? Esa es una excelente pregunta. El estudio que presentamos fue basado en la información del año 2019. Por lo tanto, no cuento en este momento con la información más reciente que reflejaría esas variables o esa situación que mencionas, que la lógica indica que probablemente sí, pero solo tendremos claridad cuando tengamos las cifras oficiales para poder determinarlo. Pero vuelvo, insisto, sospecho que sí. Eso es un punto claro, ¿no? Si me permites, quería reiterar en el punto anterior de la importancia de los centros de salud amigables para adolescentes, porque tenemos que crear condiciones donde los jóvenes puedan acudir, donde hay un entorno amigable que no juzgue, sino que oriente justamente para prevenir. Y esto es un enfoque muy claro. Y vuelvo, insisto, tenemos que tener un entorno amigable que no juzgue, sino que oriente a los jóvenes para poder prevenir. Y digo esto porque es un tema que muchas veces por los grupos etarios, los padres a veces no se sienten cómodos al hablar de estos temas, porque a nosotros tampoco nos hablaron de ellos, y la manera de abordarlo, pues justamente hay personas preparadas en las cuales debemos referir para efectos de que puedan ayudarnos en esta orientación. Y recuerden que independientemente, todos aquellos que tenemos hijos jóvenes, uno no puede estar con el chico 24 horas al día. Así que el hogar es otro centro de formación importante al dar esos principios y esos valores con que ellos se conduzcan en la vida. Y cuando salen afuera, uno puede pedirle a Dios que los oriente bien y que de alguna u otra manera sepan tomar decisiones, vuelvo, insisto, decisiones informadas, con buena información, pero a su vez también con los debidos elementos de juicio para que puedan decidir y a su vez tener los debidos cuidados para evitar un embarazo no intencional que altera la vida de todo ser humano. Es un momento único, histórico en la vida de todo ser humano, pero tiene que ser en el momento, o debe ser en el momento apropiado en la vida, porque si no estamos coartando la juventud y la adolescencia de muchas niñas. Importante, señor Pérez, una sociedad que no juzgue, que ayude también a prevenir. Gracias. Hemos conversado con José Manuel Pérez, representante en Panamá del Fondo de Población de Naciones Unidas, ante este interesantísimo informe que se dio a conocer en el día de ayer, en la semana anterior, creo que fue, sobre el tema del embarazo entre las adolescentes. Gracias.